Buenas tardes. Hoy nos toca platicar sobre jurisdicción, ¿sí? Uno de los temas importantes de la teoría del proceso. Si recordamos, hemos dicho antes que la teoría del proceso es una disciplina independiente del derecho y lo que la hace independiente son justamente tres temas o tres figuras jurídicas que son la acción, la jurisdicción y el proceso, ¿sí? Entonces, pues hoy vamos a estudiar la jurisdicción, ¿sí? Ah, es una de las situaciones, tal vez una de las palabras más entendidas, pero también pudiera ser de las menos aplicadas acertadamente fuera del ámbito estrictamente jurisdiccional. Ahorita me refiero ahorita digo a qué me refiero, ¿sí? A jurisdicción. Jurisdicción viene del latín jurisdictio, así se escribe jurisdictio, que a su vez se compone de dos palabras, que es ius, juris, ius, y dictio o dicere, es decir, ius dicere, ¿sí? O juris o juris dictio, que sería variación de esas dos palabras, ¿no? Pero son dos palabras, juris y dicere, ¿sí? Jus, que significa derecho, y dicere, que significa decir. Por lo tanto, etimológicamente, jurisdicción es decir el derecho, ¿sí? Decidirlo, más bien, decidir cómo se va a aplicar, ¿sí? Entonces, como este es uno de los conceptos específicos que le dan autonomía a teoría del proceso, pues aquí coincide el significado semántico con el significado real, ¿no? A diferencia de mucho lenguaje del derecho en donde las palabras significan otra cosa que no es derecho, ¿no? Este es un vocablo exclusivo de nosotros los abogados, ¿sí? Jurisdicción, decir el derecho. Entonces, pues aquí ya tenemos la primera conclusión a la que podemos arribar. ¿Quién dice el derecho? Es decir, ¿quién decide conflictos? Solo los jueces, ¿sí? Ahorita vamos a explicar, hay algunas otras cuestiones ahí que hay que revisar, porque hay personas que no son jueces y dicen el derecho, ¿no? Ah, pero bueno, vamos a platicar ahorita como de ellas, ¿sí? Ah, como concepto doctrinal se establece que jurisdicción es una función soberana del Estado, ¿sí? Realizada a través de una serie de actos que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de una ley general a ese caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Ese es como tal el concepto de jurisdicción, ¿vale? Ahora, uh, antes de entrar a la naturaleza, a las teorías que explican su naturaleza, me gustaría ahondar un poquito en una situación que los que estamos estudiando derecho, ustedes que están estudiando, nos dedicamos a esto, vemos y como que no nos cuadra mucho, ¿no? Ah, hemos escuchado en las noticias, hemos leído en los periódicos que dicen, que se dice, esta policía no tiene jurisdicción aquí, ¿sí? No sé en su estado, pero aquí en el estado de Hidalgo se dice, hay unas que se llaman jurisdicciones sanitarias, por ejemplo, ¿sí? Que es una división territorial de las autoridades de salud. Dicen jurisdicción, ¿sí? Ah, la gente utiliza la palabra jurisdicción confundida con la palabra competencia, ¿sí? En realidad, cuando un no abogado habla de jurisdicción, se está refiriendo a competencia, no a jurisdicción. Insisto, si jurisdicción es decidir un conflicto, es una facultad que tiene el Estado para dirimir o solucionar un conflicto, ¿sí? Entonces, para eso está hecho el Poder Judicial, ¿sí? Ese es el poder que nos hemos dado, que nos han dado para solucionar los conflictos entre las personas. Luego entonces, pues ¿quién tiene jurisdicción? Los jueces y dentro de todo el poder judicial,
¿sí? ¿Quiénes son los que realmente dicen el derecho? Pues los jueces, ¿sí? Digo, su secretario proyectista, su secretario de estudio y cuenta, ¿no? Pero pues, al final de cuentas quien firma es el juez. Es decir, son quienes resuelven los conflictos. ¿Por qué esta palabra se traslada a decir, tiene jurisdicción la policía o tiene, pues está incorrecto, la policía no tiene jurisdicción, no resuelve un conflicto, ¿sí? ¿Quiénes sí tienen, quiénes sí podrían resolver un conflicto y no son del Poder Judicial? Las juntas de conciliación y arbitraje, por ejemplo, ¿sí? Ellos resuelven conflictos, aplican la solución de manera coactiva, pero no pertenecen al Poder Judicial. Entonces, la jurisdicción sí se encuentra fuera a veces del Poder Judicial, ¿sí? Alguien que resuelve conflictos dentro de una institución, dentro de una institución pública, etcétera, pues en realidad está dirimiendo un conflicto, por lo tanto está diciendo el derecho, por lo tanto es jurisdicción. Pero si nos quedamos con la definición doctrinal, diríamos que si jurisdicción es una facultad del Estado, entonces pues solo el Estado la tiene, ¿sí? Bien, esta como confusión de qué viene. Tenemos tres poderes, ¿sí? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y cada uno de ellos realiza actos materiales y actos formales. ¿Cuáles son los actos formales para los que está facultado, para los que está hecho? El administrativo, pues administra el dinero, el legislativo crea leyes y el judicial soluciona conflictos. Esos son sus actos formales. Sin embargo, estos tres poderes realizan actos materiales que no son estrictamente para lo que fueron creados, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, el Poder Ejecutivo realiza actos jurisdiccionales, como por ejemplo los juicios políticos, el juicio de procedencia, ¿sí? Ahí se constituyen en jueces, pero son del Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo o Administrativo también hace lo mismo con las juntas de conciliación. Ahorita ya van a pasar al Poder Judicial, ¿no? Pero hasta ahora, y hasta hoy aquí en Hidalgo, las juntas de conciliación siguen perteneciendo al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? No. Si demandas al Estado, pues el mismo Estado te resuelve. Él es demandado y él es el juez. Está ahí como rara esa situación, ¿no? Pero lo que quiero demostrar aquí es que los actos jurisdiccionales se realizan fuera del Poder Judicial, ¿sí? Acabo de mencionar dos actos jurisdiccionales que son realizados por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial, ¿sí? Entonces, fuera de eso, hasta ahí podemos estar bien. Donde no estamos bien es donde decimos, oye, esta policía no tiene jurisdicción aquí. Eso no vale, porque la policía normalmente no resuelve conflictos. Simplemente pues pone a disposición y ya otras autoridades se hacen cargo, ¿sí? Entonces, hecha esa aclaración, ¿sí? De cómo se utiliza a veces mal o bien la palabra jurisdicción, ¿sí? Insisto, jurisdicción es quien resuelve conflictos. ¿Y quién resuelve conflictos? Principalmente los jueces, ¿sí? Por lo tanto, cuando vamos a pagar una infracción y dice ahí arriba juez conciliador, pues no está resolviendo un conflicto. O sea, ni siquiera se debería llamar juez, porque no tiene jurisdicción. Pero bueno. Ah, Tenemos que también revisar lo relativo a las teorías que explican su naturaleza jurídica. No nos vamos a meter mucho en problemas aquí. Esas son cuestiones en las que abunda uno más cuando estamos en clases presenciales, pero valga decir, a la jurisdicción se le ha entendido de distintas maneras. Se le ha entendido como un ámbito territorial, es decir, un área geográfica donde se puede ejercer la función jurisdiccional. Sin embargo, esto es lo que ha llevado a la conclusión de confundir territorio con jurisdicción, como el caso de las jurisdicciones sanitarias aquí en Hidalgo de la Secretaría de Salud, ¿no? Pues, pues no son jurisdicciones, simplemente son divisiones territoriales, sencillamente, ¿no? Pero de ahí viene la confusión, en algún tiempo así se le vio a la jurisdicción, ¿no? Otra teoría es que dice que establece que la jurisdicción es un sinónimo de competencia, ¿sí? Es decir, como las facultades o la autorización que tiene una autoridad para ejercer sus funciones, ¿sí? Pero eso se llama competencia, insisto, no es sinónimo de jurisdicción. También ahí se ha confundido, ¿no? Y la tercera, que creo que es la correcta, que me parece que es con la que nos debemos de quedar,
que la jurisdicción es una función pública de hacer justicia, ¿sí? Me parece que es la correcta. Eso es jurisdicción, a impartir justicia, ¿vale? Ahí las teorías que explican su naturaleza. Ahora, también tendríamos que revisar sus elementos, ¿sí? Normalmente los elementos se le ven desde distintas perspectivas, pero para no hacer eso vamos a ver los elementos como tal, ¿sí? El primero de ellos es la notio, ¿sí? Que es el poder de conocimiento de la pretensión, la resistencia y la tramitación del juicio. Es decir, ¿quién puede conocer notio? ¿Sí? De conocer. ¿Quién puede conocer un conflicto y solucionarlo? ¿Sí? Pues solo un juez o la función, o más bien la función jurisdiccional. ¿Ya vieron? Ese es el primero de sus elementos. El segundo es pronuncio las palabras como se escriben, ¿sale? Juditio, que es poder de decisión para resolver el litigio tanto en lo principal como en lo incidental o en lo accesorio. Y este es ya propiamente el elemento que le hace ser jurisdicción, la juditio, ¿sí? Es decir, poder resolver. Cuando ya llegamos a un proceso, ¿sí? Por eso mucha gente le recomendamos, muchos abogados le recomendamos a la gente, pues no llegue a juicio, trate de solucionar su conflicto antes, porque una vez que llegamos ahí, a un proceso, ya la decisión no depende de nosotros. Nosotros vamos a las partes y nosotros los abogados de las partes le vamos a llegar elementos al juez, pero él va a resolver literalmente como se le pegue la gana. Es decir, de acuerdo a su conocimiento, pero ya no va a decir, oye, este me cae bien o este no me cae bien, ya no. ¿Sí? Ese poder de la judicio hace que un juez resuelva el conflicto independientemente de lo que quieran las partes. ¿Sí? Y entonces, pues puede ser que el resultado no sea favorable, ¿vale? Ese es como elemento la judicio. Luego tiene poder disciplinario. ¿Sí? Que es sobre las partes, sobre terceros, sobre auxiliares. Es decir, un juez puede ordenar que saquen a alguien de su juzgado, se ha visto, ¿sí? Puede ordenar que en caso de los testigos, por ejemplo, los abogados llegamos con 2 o 3 testigos a una audiencia y el juez dice, ¿sabe qué, testigo? Tú te me vas a sentar aquí, tú acá, para que no se comuniquen, porque si se comunican, pues van a decir lo mismo, ¿no? Entonces tiene ese poder de en ese momento decirnos, aquí te sientas, ¿sí? Sal del juzgado, entra, etcétera. Ese es poder disciplinario. ¿Vale? Tiene coerción, que está relacionado con el otro elemento perdón, es la coerción, que está relacionado con las medidas de apremio, ¿sí? No con la vía de apremio, que es otra cosa, ¿sale? Sino con las medidas de apremio, es decir, el juez puede ordenar el auxilio de la fuerza pública, es decir, tiene la facultad de utilizar las corporaciones de seguridad o de fuerza del Estado y las ordena, ¿sí? En caso de un desalojo, de un lanzamiento, el juez le gira un oficio a la policía y le dice, designa elementos porque van a ir a lanzar, ¿sí? Van a desalojar este terreno y el juez lo ordena y el Poder Ejecutivo lo hace, ¿sí? Puede ordenar el rompimiento de chapas y cerraduras, puede ordenar arrestos, puede ordenar multas, ¿sí? Y recuerden que estamos en derecho civil, en derecho penal ni se diga, pero aquí estamos en derecho civil. Entonces es la facultad del imperio del Estado, la tiene o la puede utilizar un juez, ¿sí? Otro de los elementos de la jurisdicción es la documentación, y el último de acuerdo a los libros, ¿no? La documentación. ¿Esto qué significa? Que todo lo que sucede en un proceso jurisdiccional se convierte en prueba, ¿sí? Una de las pruebas más importantes son las documentales públicas, y los autos de un juicio, de un proceso, ¿sí? De un juicio que hemos iniciado, son documentos públicos. Ustedes podrán decir, no, la demanda es mía. No, ¿sí? El proceso hace suyas las pruebas, hace suyo todo, ¿sí? Ya nos deja, es algo independiente, ¿sí? Luego entonces tiene ese poder de documentación. Todo lo que haya en los autos del proceso es una prueba plena, ¿sí? Ah, hasta ahí sus elementos, ¿sí? José Valle Favela, seguramente muchos de ustedes tienen su libro, muchos lo estudiamos. Él dice que los elementos de la jurisdicción, aunque él lo ve más desde un punto de vista del proceso, me parece, pero bueno,
Él dice que la jurisdicción tiene elementos subjetivos, es decir, el juez, las partes, terceros, terceristas, etc. El elemento objetivo, es decir, el resolver el conflicto, ese objeto tiene la jurisdicción. Tiene un elemento estructural que se compone por el proceso, es decir, ya hay un elemento, una estructura que permite que nosotros, los abogados, los jueces, actuemos de acuerdo a esa estructura, ¿sí? De acuerdo a ese proceso, un elemento estructural. Y la cualidad del resultado, que es decir, una sentencia cuando se dicta produce algo que se llama cosa juzgada, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Que se llama cosa juzgada o cuando una sentencia causa ejecutoria, ¿sí? Pero la cosa juzgada significa que una vez que una sentencia ha causado ejecutoria, se convierte el litigio en cosa juzgada, es decir, ya no se va a volver a analizar lo mismo, ¿sí? Ya es como la verdad legal, es decir, esa sentencia que ya es cuando adquiere cosa juzgada, ya es inmodificable, ¿sí? Por lo tanto, pues se convierte en una verdad legal, ¿sí? Hay algunas formas ahí extraordinarias de modificarlas, ¿no? Pero no viene al caso comentarlas ahorita. Entonces, lo que produce la jurisdicción es eso, es una cosa juzgada, es una verdad, ¿sí? Independientemente que nos guste o no, que sea la correcta o no, pues fue la que el juez tuvo de acuerdo a lo que las partes le llegaron y se acabó, ¿vale? Bien. Ahí sus elementos de la jurisdicción, ¿sí? Tenemos que hacer ¿sí? un deslinde entre jurisdicción y administración. Uh, ¿Qué es lo que les comentaba de que hay actos de acuerdo a los tres poderes, realizan actos formalmente propios de ellos? Insisto, el legislativo hace leyes, el ejecutivo administra y el judicial resuelve conflictos, ¿sí? Sin embargo, el judicial también hace actos administrativos y realiza actos legislativos. Ustedes dirán, ¿cuál? Pues el Poder Judicial hace jurisprudencia, que es literalmente, es como no crear ley como tal, pero sí crea normas jurídicas. Recuerden, norma jurídica y ley son cosas distintas, ¿no? Pero sí crea normas jurídicas, la jurisprudencia es obligatoria. No es ley, pero es obligatoria, ¿sí? Como un decreto, como una norma oficial mexicana, ¿sí? Son normas jurídicas, pero no son leyes, ¿sí? Pero vamos, materialmente lo son, formalmente no, pero materialmente sí, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es el deslinde. El poder legislativo, por ejemplo, sus actos formales son legislativos, pero realiza actos administrativos y realiza actos jurisdiccionales. El poder legislativo se convierte en juez en el caso de los juicios políticos, ¿sí? Y administra su propio presupuesto también, es independiente. Entonces, se desdibuja un poquito ahí. De eso se trata de que platiquemos ahora. Pero me parece que queda bastante claro, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, pues administra formalmente, pero también realiza actos legislativos. Tiene el poder de decreto un presidente, un gobernador, ¿sí? Un presidente municipal. Y también realiza actos jurisdiccionales, ¿no? Porque también resuelve conflictos dentro del ámbito de su competencia. ¿Sale? Bien. Luego, se supone que hay dos tipos de jurisdicción. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, hay mucha controversia respecto a esto, pero se los digo tal como están los libros y como están los códigos hasta ahora. Esa es la tendencia que se sigue, ¿sí? Dicen que hay jurisdicción voluntaria y hay jurisdicción contenciosa, ¿sí? Insisto, no nos vamos a meter aquí en controversias. Eso es materia así como para que cuando nos reunamos en clase, pues lo comentemos, ¿no? Pero jurisdicción contenciosa pues, es cuando hay un litigio. Es decir, hay un actor, hay un demandado, hay una pretensión y una resistencia, hay una acción y hay una excepción. Es decir, hay partes determinadas, hay una estructura triangular, ¿sí? Hay un juez, hay una parte actora y hay una parte demandada, ¿sí? Uh, Esa es la jurisdicción contenciosa. La jurisdicción voluntaria no. La jurisdicción voluntaria tiene al juez y tiene a una parte. No hay un demandado. Por lo tanto, pues no hay un conflicto. Si no hay un conflicto, pues entonces hay quien dice que entonces pues no hay jurisdicción, porque la jurisdicción se dedica a resolver conflictos. Si no hay conflictos, pues es otra cosa. Hay quien le llama para procedimientos paraprocesales, etcétera.
¿sí? Yo estoy de acuerdo en que no se le llame jurisdicción, ¿no? Pero no hay otro nombre. En los códigos, en los códigos de procedimientos civiles, hay un capítulo que dice así, del procedimiento de jurisdicción voluntaria, ¿vale? Bien, esos son los dos tipos de jurisdicción y así se resuelven. ¿Cuál es la jurisdicción voluntaria? Es donde se requiere la intervención de un juez para dirimir un derecho que normalmente es un derecho que está en incertidumbre, ¿sí? O para sentencias declarativas. Perdí la factura del coche, pues jurisdicción voluntaria. Quiero promover, qué sé yo, una notificación de cesión de derechos, jurisdicción voluntaria, ¿sí? Son procedimientos judiciales que no llevan envuelto un conflicto, pero que sí necesitan la intervención de un juez, ¿vale? Espero que quede un poquito clara la diferencia aquí. Bien, uh, hay órganos jurisdiccionales, sí, los vamos a ver más en la siguiente unidad que es competencia, pero hay órganos jurisdiccionales que dependen del Poder Judicial y hay órganos jurisdiccionales que dependen del Ejecutivo. Acabamos de decir, las juntas de conciliación y arbitraje pertenecen al Ejecutivo, ¿sí? Ah, no al Poder Judicial, ¿sí? Al Poder Judicial pues tenemos órganos locales y órganos federales, ¿sí? Y si nos vamos un poquito más allá, pues hay cortes regionales y hay cortes incluso o juzgados de competencia, pues incluso mundial, ¿vale? Espero que quede un poquito más claro qué es la jurisdicción. Quédense con eso, es jurisdicción decir el derecho. Es una facultad del Estado para resolver un conflicto, ¿vale? Muchas gracias.